Como un cuarto punto tenemos un efecto de adaptación orgánica al estímulo, esto es a largo plazo, y esto me dice a mí que yo me he picado ya algunos años y recibo picaduras de abeja permanentemente. Cuando tengo una dolencia, por ejemplo, de una muela o de algún dolor por algún traumatismo o un golpe, pues yo agarro un aguijón de abeja o uso los inyectables o utilizo uno de los métodos anteriores, inclusive la vía oral, y al aplicarme tengo un efecto terapéutico de inmediato. Esto se logra cuando el paciente ha ingresado a un proceso de protocolo de acostumbramiento y la persona a un largo plazo, así no haya recibido la pitoxina en los últimos 30 días, que es más o menos el margen que tengo establecido en los estudios realizados, vuelvo a aplicar la pitoxina en pequeñas cantidades, no en grandes cantidades, siempre se utiliza protocolos de dosis mínimas y tengo un efecto terapéutico inmediato. En el caso del COVID ahora, lo que les decía, que la limitación es que no toda la gente tiene este efecto logrado a largo plazo porque no tiene un vínculo con el uso de apitoxina cotidiano. Y lograr en una emergencia tener una respuesta inmediata con apitoxina va a ser adecuada, pero no va a ser la mejor. Es ahí en donde entran otros protocolos, otros productos de colmena u otros métodos terapéuticos que colaboran para que hasta que la pitoxina tenga esta conveniencia, el propóleo, por ejemplo, la miel de abeja, por ejemplo, la jalea real, por ejemplo, otros métodos también indicados en el sistema de manejo a distancia de COVID que pueden verlo en la página web, complementan a que mientras la pitoxina comienza a hacer el efecto terapéutico en el cuerpo, se establece ya una respuesta inmediata tanto de la inmunidad como del sistema nervioso y de todos los sistemas cardiovasculares y demás que están vinculados en la defensa de nuestro cuerpo, así como la respiración y nuestro sistema de pulmones. Un quinto mecanismo es un efecto desintoxicante que siempre se logra de mediano a largo plazo. Es decir, si la pitoxina podría intoxicar a una persona en bajas cantidades o utilizada adecuadamente, es un estupendo mecanismo para producir una desintoxicación de nuestro cuerpo. Obviamente usándolo regularmente. Si es que no tenemos acceso al aguijón de la abeja, por ejemplo, la ventana que nos abre el uso de la pitoxina oral o en otro caso tabletas de pitoxina, daría un efecto complementario desintoxicante a largo plazo. Es decir, si podemos empezar con picaduras de abeja y después cambiarnos a métodos orales para mantenimiento, ha dado un estupendo resultado. Eso es otra de las cosas que están consideradas como mecanismos de acción, que no los teníamos en mente, pero están funcionando permanentemente siempre y cuando hagamos un proceso adecuado del uso de la pitoxina. Y un sexto efecto no explicable de manera física, no explicable con ninguna ciencia ni con otro mecanismo, es un efecto cuántico, el cual he venido investigando desde el año anterior. Iba a presentar en Turquía todo este tipo de cosas, pues aprovecho ahora para tratar de decirlos y para que llegue a Latinoamérica y después al resto de países del mundo en cuanto a este efecto de trabajar a nivel cuántico, es decir, subatómico, a un nivel en el cual la medición altera el efecto y no podemos medir ni tampoco explicar, porque el rato que nosotros como observadores nos damos cuenta del efecto terapéutico, este efecto terapéutico se desvanece porque no trabaja con la medición. Entonces, trabaja de libre albedrío, pero trabaja siempre en bondad. ¿Por qué en bondad? Porque el efecto cuántico de la abeja está haciendo un efecto de beneficio natural, un efecto de beneficio al sistema natural, al universo, a Dios, a Alá. Por lo tanto, si es bondad, es lo que transmite la abeja, bondad. Entonces, esto explica algunos mecanismos de por qué los que tenemos una colmena en casa tenemos armonía en cuanto a algunas cosas que no podríamos explicar. Si bien no le damos paso a tener colmenas o que las abejas nos visiten o que una abeja se entre dentro de nuestro auto, no es una mera coincidencia, es que está funcionando planos subatómicos que están relacionando y están entregando ese bienestar, no solo con apitoxina, sino aire de colmena, miel de abeja, y ahí está con el amor que nosotros, que también somos productores, hacemos nuestros productos, nuestras mezclas, nuestro trabajo diario, nuestro aspecto como médicos, como terapeutas, el amor que entregamos dando la apiterapia está incluida en este plano que es un efecto cuántico.
Bueno, entonces espero haber llegado con información valiosa y más que todo explicar sobre este tema, porque no solo son los elementos de la pitoxina. Quien se queda en ese punto es la persona que haciendo apiterapia hace que solo use apitoxina y no vincule otros productos, o que utilice apitoxina y suba la dosis creyendo de que esa respuesta en mayor cantidad va a tener un mejor efecto terapéutico. No por eso digo que no sea necesario subir la dosis o aumentar o incrementar el uso de la apitoxina, pues en algunos casos hay que hacerlo, y yo lo hago igual sin ningún inconveniente, pero siempre y cuando esté justificado y el individuo me permita acceder con este sistema terapéutico, y no a todos de una manera indiscriminada, porque no estamos obedeciendo ni respetando el beneficio que podemos tener al utilizar la pitoxina. Entonces, cuando nosotros avanzamos un poco más y entendemos estos conceptos y vinculamos lo que está al alcance de mejorar el estado anímico del paciente, del equilibrio del cual necesita, usando la pitoxina, lograremos efectos terapéuticos en corto plazo que van a permanecer durante largo tiempo, que no van a causar efectos adversos, que no van a hacer que la epiterapia y la pitoxina sea desmerecida por los sistemas médicos que existen normalmente, y que no se lo trate como alguna cosa que es pseudocientífica o que no funcione de una manera adecuada, o que se desmerezca o que causemos una noxa o una muerte o algún problema a alguna persona que llega a nuestras manos como terapeutas. Si entendimos los mecanismos de acción, vamos a entender ahora, igual si es que entendimos los efectos terapéuticos que habíamos visto en la diapositiva de aquí, vamos ahora a considerar ciertas precauciones. Al inicio yo decía contraindicaciones, pero en los años que llevo trabajando, yo me he dado cuenta que si es que comprendemos lo que habíamos indicado, estos mecanismos de acción, no pueden ser contraindicaciones, pero sí precauciones. Es decir, si encontramos algunas de las cosas que están enumeradas en esta diapositiva, vamos a comprender y a entender que necesitamos adaptarnos o cambiar nuestra estrategia o mejorar un sistema o depurar previamente o hacer algún paso o combinar con nuestro sistema médico antes de acceder a la pitoxina, inclusive comenzar con productos de colmena. Y ahí es en donde tenemos que, como terapeutas, siempre tener presente de que no todas las personas son iguales ni responden igual, y que si tienen alguna de las dolencias que vemos aquí enumeradas, debemos tener una consideración en el caso. O debemos preguntar a alguna persona que ya tuvo una experiencia previa para que nos oriente de cómo llevar un tratamiento de apitoxina cuando existen este tipo de inconvenientes. Entre la principal alergia, ¿no? Otros casos fisiológicos, como el caso de la menstruación en las mujeres, hay que tener consideraciones, enfermedades psiquiátricas, hemorragias, úlceras, anemia, estados de pre y posoperación renal o una alteración de los órganos hematopoyéticos como el hígado o una diabetes descompensada, nos hará pensar que necesitamos tomar ciertos correctivos antes de utilizar la pitoxina como primera línea de defensa, precisamente porque los efectos que nos pueden causar en este tipo de padecimientos podrían ser contraproducentes. Una vez comprendido esto, vamos a avanzar ahora, sí, en los lineamientos generales, que es el tema central de la conferencia, y entre ellos pues vamos a dar los objetivos primordiales. Cuando nosotros utilizamos apitoxina, uno de los principales objetivos que debemos considerar son los siguientes: determinar la dosis estímulo adecuado para cada paciente. En esto me adelanté a decir de que no todas las personas somos iguales ni respondemos igual a una terapia. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio en el cual el estímulo o la dosis sea la adecuada, esa es nuestra meta inicial para poder identificar cuánto podemos acceder al paciente, vía de acceso vamos a tener con la pitoxina y qué modificaciones van a haber de acuerdo a cada individuo.